llama formación litúrgica, cosa que después en lo cotidiano, cuando ustedes tienen dudas, cuando necesiten alguna idea, alguna ayuda, nos escriben al grupo y dicen necesito que... Entonces alguno de nosotros, de los miembros de la comisión, ahí rápido les colaboramos y los ayudamos como podemos, ¿sí? Bueno, bienvenido una vez más. Comenzamos entonces nuestro encuentro de formación litúrgica sobre el ABC de la Semana Santa y hacemos nuestra oración. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Como dijo el padre Javier, bueno, pertenezco también a la comisión de liturgia. Y bueno, como toda oración, vamos a comenzar poniéndonos en presencia del Señor. Vamos a dejar todo aquello que tenemos en nuestras manos para poder realmente, bueno, no lo tenemos para adorarlo personalmente, pero lo llevamos en nuestro corazón. No sentaditos, no nos quedamos sentaditos. Bueno, vamos a ponernos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar con una lectura, ¿sí? La oración de Jesús en Getsemaní. Cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo: quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Y llevando con él a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí velando conmigo. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así: Padre mío, si es posible, que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, qué lindo, ¿no? Jesús nos invita hoy a orar, a estar atentos. Y este momento, aunque quizás lo veamos un poquito como una preparación, pero también es un momento de oración que tenemos que guardarlo muy dentro de nosotros, que nos va a ir ayudando durante toda la Semana Santa, no solamente ahora. Es una invitación hermosa. Quédense aquí orando, velando. Papa Francisco nos recuerda la oración, la limosna y el ayuno no son tres ejercicios independientes, sino un único movimiento de apertura, de vaciamiento, dejando afuera los ídolos que nos agobian, los apegos que nos aprisionan y todas las cosas materiales que están a nuestro alrededor. Entonces nuestro corazón se despertará y estará atento a la oración del Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos ilumine en esta mañana, que el Espíritu Santo penetre en nosotros, y le vamos a decir que nos enseñe, Señor de Getsemaní del Calvario, a buscar la voluntad del Padre, no la nuestra. Haznos fiel y entregados a la misión que tu providencia y tu iglesia nos ha confiado. Que no escatimemos ni tiempo, ni entrega, ni amor, ni perdón, ni misericordia. Y que entonces sepamos descubrir de quién es el mérito y la obra. Como el canto es una oración, vamos a hacer ahora cerrando nuestros ojos y poniéndonos en la presencia de Él, vamos a escuchar esta canción.
esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Vamos a pensar un poquito, ¿qué nos dice la cruz? Detrás de la cruz de Cristo hay un gran misterio lleno de amor. Mirar la cruz es escuchar a Jesús diciéndonos: te voy a rescatar, te voy a salvar. Nos dice: te hago parte de mi familia, te perdono, te abro las puertas del cielo. Jesús nos dio la oración más grande que existe y entre todos la vamos a rezar con mucha fuerza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bueno, vamos a seguir con... Vamos a seguir en este clima de oración, porque si hay algo que tiene la liturgia, es la oración. La liturgia es oración, es la oración del pueblo, es la oración de nosotros los bautizados. Así que en este mismo clima vamos a poner toda nuestra mente, nuestro corazón, para comenzar con algo de la Semana Santa. Bueno, me vuelvo a presentar en particular. Silvana y Daniel, para los que recién llegan y no pueden escuchar quizás al principio. Bueno, hoy vamos a comenzar a ver tan gráfico este dibujo, ¿no? De la Semana Santa, desde el primero hasta el final. Pero antes de comenzar y hablar propiamente de la Semana Santa, nos vamos a adentrar en esto de qué es la liturgia. Porque en la Semana Santa celebramos la liturgia de la Semana Santa. ¿Qué es? ¿Cómo podemos desmenuzar? ¿Cómo podemos llegar a comprender un poquito esto de la Sagrada Liturgia de la Semana Santa? Ante todo, la liturgia no es obra nuestra, es obra salvadora de Cristo. Eso es la liturgia.
Y nos dice, estas siglas significan Catecismo de la Iglesia Católica, y siempre es bueno tenerlo como punto referencial al catecismo. Nos dice en el número 1070. Con razón se considera la liturgia como el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, en la que, mediante signos sensibles, esta es una parte muy importante, signos sensibles, que significa y se realiza, esas tres palabras, signos sensibles, se significa y se realiza según el modo propio de cada uno, la santificación del hombre. Y así el cuerpo místico de Cristo, esto es, la cabeza y sus miembros, o sea, todos nosotros, ejerce el culto público. Después continúa el catecismo y dice, por ello, toda celebración litúrgica como obra de Cristo, sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia. Miren qué importante, ¿no? Para que tengamos en cuenta en esto de orar cada vez que vamos a preparar la Semana Santa. Cada día de la Semana Santa, cuando nosotros tomemos Domingo de Ramos, la Cena del Señor, Viernes Santo, Vigilia, tener en cuenta esto. Signos sensibles significan y realizan nuestra santificación. Y en especial toda la liturgia, de año a año, durante toda la vida. Pero en particular, en la Semana Santa cobra un significado especial para nuestra fe en el Señor. Que encontramos también algo más contemporáneo, año 2007, el documento de Aparecida, en su número 250, nos dice esto de la liturgia. Ya un poquito más, con un lenguaje más acorde a nuestros tiempos. Encontramos a Jesucristo de modo admirable en la Sagrada Liturgia. Al vivirla, miren el verbo que usaron los obispos en Aparecida. Al vivirla, celebrando el misterio pascual, Aparecida se incorpora, los discípulos de Cristo penetran más en los misterios del reino, que es lo que rezamos recién concilia, y expresan de modo sacramental su vocación de discípulos y misioneros, cada uno de ustedes. La Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Vaticano II nos muestra el lugar y la función de la liturgia en el seguimiento de Cristo, en la acción misionera de los cristianos, en la vida nueva en Cristo y en la vida de nuestros pueblos en Él. El documento dice para que tengan vida y la tengan en abundancia, después termina diciendo el documento. Así que es tan importante, miren el recorrido que se ha hecho con respecto a lo que es la liturgia. No es algo tan abstracto, no es algo que miramos al cielo, sino es algo que miramos al cielo pero con los pies en la tierra, porque es al modo humano que quiso revelarse Jesucristo. Bien, entonces decimos nuevamente que la celebración litúrgica hace presente la eficacia salvífica de un momento ubicado históricamente en el pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que no es rememorar, sino que se actualiza. Cada vez que celebramos la Eucaristía o celebramos alguno de los acontecimientos del Señor, en la oración nos actualizamos y lo encarnamos en la propia vida, porque confiamos en lo que el Señor nos quiere regalar. Siempre decía hacer la voluntad, lo dijo Jesucristo en el Getsemaní, ¿no? Bien, este acontecimiento se basta a sí mismo, por eso no tiene que ser renovado, sino introducido en cada momento de la historia para que sea nuevamente principio de vida. Introducido, como que todos somos iniciados, ¿no? En cada Semana Santa uno se vuelve a iniciar, porque como son celebraciones que las vivimos anualmente, por ahí
no las recordamos, ¿no? Entonces el cristiano siempre es un iniciado. Nunca vamos a terminar de aprender el amor del Señor, ¿no? Este principio aplica a toda celebración litúrgica, especialmente para la Semana Santa. Algo que nos dice San Pablo, a mí me encantó esto, dice. Para San Pablo, el misterio es un concepto clave para entender a Cristo y a la salvación que nos ha comunicado. Porque nosotros decimos que los cristianos celebramos el centro del año litúrgico de la vida cristiana es el misterio pascual. Entonces Pablo nos explica acá y nos dice que el misterio es el designio eterno de Dios, por el que nos quiere salvar y que se nos ha comunicado en plenitud de Cristo Jesús. Pero el misterio no consiste tanto en una verdad oculta, ni tampoco en un rito celebrativo, sino en la actuación salvadora de Dios. Actuación salvadora de Dios, desde el minuto 1 hasta la eternidad, hasta que Él vuelva. Más aún, el misterio es Cristo mismo en persona. El misterio es Cristo. Es Cristo. Y ahí, después, de todos modos, ustedes ya tienen el material, pueden confrontar con algunas cartas ahí de San Pablo, Colosenses, Efesios, en sus 2 capítulos, ahí describe un poquito más esto del misterio designio eterno de Dios. Es hermoso que nos dice San Pablo. Y bueno, para terminar un poquito esto de lo que es la liturgia, acción salvadora, obra salvadora de Jesucristo, recuerden eso, para poder comprender el misterio. Y nosotros poder entender un poquito más qué celebramos, cuál es el sentido de lo que celebramos, ¿no? Y cómo lo llevamos a la propia vida. ¿Cierto? Bueno. El padre Miguel Ángel Aníbal fue hace unos años atrás, ya falleció, no hace mucho, antes de la pandemia, en el 2018, fue el director de la Comisión Episcopal de Liturgia. Y nos ha dejado, en esto de querer nosotros encontrar un poquito el sabor del misterio, nos dice esto: la liturgia no es una cuestión de razonamiento. Miren lo que nos dice Monseñor, sino de amar aquello que la liturgia pretende comunicar, que es Jesucristo vivo. O sea, nosotros en la liturgia, esto es lo que tenemos que comunicar. Cada vez que nosotros preparamos, oramos, desplegamos, pastoreamos algo sobre la liturgia, tenemos que comunicar esto al Jesucristo vivo. Descubrir el amor de Jesús en su misterio pascual, siempre. Porque es después lo que nos redime, lo que nos ha salvado. Y que la liturgia no se quede en la idea. Y la liturgia es realidad. Cada vez que celebramos la misa, la liturgia se hace realidad. Está presente, viene el Señor. Como el amor. Y el amor no es una idea, sino que es realidad. Bueno, así hemos hecho un pantallazo muy general para ubicarnos en el contexto de lo que nosotros hoy vamos a desarrollar. La liturgia, obra salvadora de Jesucristo a través de su misterio pascual. Y desde esa óptica, desde esa frase, nosotros debemos preparar, esmerarnos, vivirlo junto con nuestros hermanos para dar gloria y cada día ser un poquito más sano. Bueno, vamos a hablar un poquito de la generalidad de la Semana Santa. Ustedes siempre saben que nosotros tenemos una vasta tradición de más de 2000 años de Cristo para acá y antes de Jesucristo, ¿no? Ya tenemos, no nos podemos quejar en eso los cristianos porque tenemos una herencia maravillosa. Bueno, ¿qué tenemos de Semana Santa? ¿Qué tenemos como, hay alguna pista que nos puede decir? Bueno, tenemos noticia de la celebración de una Pascua cristiana hacia la mitad del siglo II, o sea, entre el 100 y el 200.
con la carta, una carta de los primeros de los apóstoles, que dice que según este escrito coincidía la celebración pascual entre los judíos. O sea, era como paralelo, ¿no? Los cristianos velaban hasta el canto del gallo, ciertamente leyendo las escrituras, en las que debía ocupar un puesto considerable el Éxodo 12. Ahora hacemos lo mismo también, ¿no? Miren qué hermosa la tradición que hemos venido heredando, ¿no? Es toda una acción de gracias. Como se deducen las homilías pascuales del siglo II, es muy interesante que si tienen la posibilidad de googlear, bueno, ya vamos a ver si se las podemos pasar, las homilías de ese siglo de los padres, de los apóstoles, es espectacular. Y luego de leer las escrituras, de leer Éxodo, ¿qué se hace? Se hacía memoria de Cristo consumiendo el ágape, la fiesta, ¿no? Y bebiendo el cáliz, deseando el bien que Cristo volverá con sus santos. ¿Nosotros hacemos lo mismo? Sí, nosotros hacemos lo mismo. Y miren de los siglos que estamos hablando, ¿no? Segunda mitad del siglo II. Indudablemente que la Iglesia en su magisterio ha ido ayornando, ¿no es cierto? Y a partir del Concilio Vaticano II se fue ayornando más. Bueno, la determinación de la celebración anual de la Pascua, que no es un día fijo, ustedes saben que no es un día fijo como por ejemplo el 25 de diciembre, el nacimiento de Jesús, sino que se atribuye al Papa Sotero, allá por el 182, seguimos con el mismo siglo. Posteriormente, el Concilio de Nicea en el 325, ya hablamos del siglo IV, miren cómo han tenido que tomarse siglos, ¿no? Han tenido que, cómo ir evolucionando esto de querer desmenuzar un poquito el misterio. Y el Concilio de Nicea se establece para todas las iglesias la celebración de la Semana Santa. Ahí se conforma una celebración de Semana Santa. Este concilio estableció la fecha de la Pascua como el primer domingo después de la luna llena tras el equinoccio de primavera en el hemisferio norte. En 3 palabras se llama luna llena eclesiástica. Entonces, por eso es que la celebración de la Pascua anual es una fecha movible. ¿Por qué? Porque se tiene en cuenta la luna llena después, cuando comienza la primavera en el hemisferio norte. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es la Semana Santa? Se llama Semana Santa, por supuesto, a la última semana de Cuaresma que nos prepara e introduce en la celebración de la Pascua. Ustedes saben que la Cuaresma, el fin y el objetivo de la Cuaresma es prepararnos para la Pascua. No es un fin en sí mismo la Cuaresma, sino que nos va preparando. Comienza con el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor y concluye con la Vigilia Pascual. Inicio del Domingo de Pascua. Abarca días de Cuaresma hasta el jueves por la tarde, Cena del Señor, y los 2 primeros días del trío pascual, Viernes Santo y Vigilia, la Vigilia Santa. ¿Qué celebramos en toda esa semana? Bueno, celebramos los acontecimientos más profundos de la vida de Cristo, su entrada a Jerusalén, la cena despedida, la agonía, acá es la agonía del huerto, su marcha a la cruz, su muerte salvadora y su resurrección. Bien. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí. Perfecto. Bueno, vamos entonces a desplegar ahora en particular el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. ¿Dani? Muy bien. Si tienen alguna duda que digan, oh, no, yo no me puedo quedar con esta duda, pueden levantar la mano, la hacen y nosotros trataremos de responderla brevemente. Eso quería preguntar. Sí. ¿Estos 2 figuras del que no me acuerdo qué título tiene en el momento? Domingo de Ramos.
Domingo lo damos, sí. Semana Santa, sí. Sí, no sé cómo se nos habrá pasado la hermana Gracia, pero hemos hecho 4 archivos, porque calculen ustedes que hacer todo uno solo iba a ser muy pesado para las compus y para el WhatsApp. Sí. Bien, no se hagan bueno, no se hagan problemas, que todo el me llegó en spam, a mí me llegó toda la documentación por spam, así que deberían entrar al correo y buscar por spam, ahí han llegado. Exactamente. Ustedes yo se los mandé por WhatsApp. Yo los mandé por WhatsApp en el grupo de las minicas. Todos los archivos, los 5 archivos que yo mandé. Sí, tengan paciencia, porque de alguna manera u otra el material Yo se los mandé va a por llegar. WhatsApp a los archivos. También Yo vamos los a ir mandé por anexándoles, WhatsApp al grupo de... vamos a ir anexándoles algún que otro documento importante sobre esta primera parte de la Semana Santa. Bueno, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Daniel, de la parroquia Niño Jesús Braga. Sin micrófono. Creo que se me escucha bien hasta el fondo. Sí. ¿No? ¿Qué ocurre? Normalmente con los equipos de audio, los oídos se acostumbran a un nivel de volumen. Entonces, después, al dejar, yo estoy hablando al mismo tono y entonces, con los oídos están ajustados, no se escucha. Entonces, bueno, vamos a tener que utilizar eso. Bien, les decía, mi nombre es Daniel, de la parroquia Niño Jesús de Praga, casado felizmente con Sandra, que está allá en la puerta. Y también acompaño acá a la gente de la Comisión de Liturgia, esto tan hermoso que es conocer y vivir al Señor a través de la liturgia. Ya lo decía Silvana, la liturgia es Cristo mismo. La liturgia no es un montón de ritos que tenemos que cumplir obligatoriamente, porque si no nos arrodillamos de cierta manera, no nos paramos, vamos a caer. No. La liturgia es un encuentro con Cristo. Y también decía Silvana, cada vez que celebramos la liturgia, estamos haciendo actual el misterio pascual de Cristo. No rememoramos, estamos recordando cuando Cristo nació, recordando cuando Cristo murió. No, cada misa, cada encuentro es como que nosotros nos trasladamos a ese momento y se hace presente. Por eso la misa no son las misas, hay una sola misa que se repite todos los días a través de los siglos. Entonces nosotros estamos participando de la misma misa que el Padre Pío, que Juan Pablo II, que los primeros cristianos. La misa es una porque Cristo es uno. Entonces ahora, para introducirnos en la celebración de la Semana Santa, la primera celebración que tenemos es la del Domingo del Ramos. Y van a ver que me voy a ir guiando por este librito, que es una separata del misal que utilizan los sacerdotes en la misa. El misal es grande, pensado. Entonces está hecha esta separata que es mucho más livianita y práctica para el sacerdote para poderlo utilizar. Entonces lo uso como machete. Y también, ¿por qué lo estoy usando? Para que nos acostumbremos a perderle miedo a los libros litúrgicos. Antes parecía como que el misal lo tocaba solamente el sacerdote y nadie más. Porque si tocábamos el misal, se va a enojar. Que si abríamos el leccionario, no únicamente lo tiene que usar y que lo va a proclamar la palabra y nadie más. No le tengamos miedo a los libros litúrgicos, sobre todo a estos que son los misales, porque tienen dos tipos de letras, van a ver. Una es en rojo y otra es en negro. Las letras en rojo se llaman rúbricas, que son las indicaciones que se le dan al sacerdote o a quien preside la celebración de qué es lo que hay que hacer para celebrar dignamente y bien alguna celebración, vaya la redundancia. Y estas rúbricas que están en rojo, que están para todos los sacramentos, para el sacramento del bautismo, para
del matrimonio, etc. Son un paso a paso que son muy didácticas, muy educativas, nos enseñan y nos dicen realmente cómo celebrar esto. Y me voy guiando por esto, que algunas de estas cuestiones que voy diciendo se van a encontrar también aquí. La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, que comprende a la vez el presagio del triunfo real de Cristo y el anuncio de la paz. En este día la Iglesia conmemora la entrada de Cristo Señor en Jerusalén para dar cumplimiento a su misterio pascual. Esa es otra palabra clave que van a ver que la vamos a repetir mucho. El misterio pascual de Cristo. Por esa razón, en todas las misas se recuerda el ingreso del Señor por medio de la procesión o la entrada solemne antes de la misa principal, o por medio de la entrada simple antes de las otras misas. Mire que hay dos tipos de entrada, una solemne con procesión o una sencilla, más simple. La entrada solemne, pero no la procesión, puede repetirse antes de aquellas misas que se celebran con gran asistencia de fieles. ¿Qué pasa? Hay veces que dicen, bueno, hay una celebración el domingo a la mañana, hacemos la procesión, y el domingo a la tarde, ay padre, ¿podemos hacer de nuevo la procesión? Ya se hizo la procesión a la mañana. Sí se puede hacer la entrada solemne, sin procesión. Ya vamos a ver qué significa eso. La procesión conviene hacerse antes de la misa en que haya mayor presencia de fieles. Capaz que a la mañana no van muchos fieles y a la tarde sí va mucha gente, entonces usted puede decir, bueno, la procesión de Ramos la hacemos en la misa de la tarde. Eso se va acomodando. Y puede realizarse también en las horas de la tarde, ya sea del sábado o del domingo. ¿Ven que tan poquito que hemos dicho ya nos estamos desburlando mucho? Muchas veces pensamos que la procesión tiene que ser sí o sí el domingo a la mañana. Puede ser ya sea el domingo o el sábado por la tarde en una hora oportuna. Entonces, la primera forma de celebrar la procesión. Y vuelvo a leer la parte de las rúbricas, que repito, lo podemos ir leyendo. A la hora indicada, el pueblo se reúne en una iglesia menor o en otro lugar apto, pero fuera del templo, hacia el cual se dirigirá la procesión. Los fieles tienen en sus manos ramos de palma o de otros árboles, lo mismo los sacerdotes y los ministros. Ramos de palma o de otros árboles, ¿no? Otros árboles. Pache. Hay veces que nos volvemos locos porque no conseguimos ramos de olivo. Hay un solo olivo en el barrio, dando atrás. Depredamos el olivo, queda peor que si hubieran agarrado la mejor liga. Dice, ramo de palma o de otros árboles. Puede ser laurel, puede ser siempre verde, otros árboles. Hay varios trucos con respecto al árbol de olivo. Hay gente que se hace cuidar tan arriba y se estresó nomás con el olivo. Sí. Lo mismo que, recordemos, el gesto del uso del ramo de olivo es la ramita de olivo la que nos significa este momento que estamos viviendo. No hace falta que llevemos un ramo, así una rama completa de olivo. Una ramita, 5 o 6 hojitas suficiente. Eso también tenemos que hacer toda una catequesis, ¿no? Para descubrir que no está en la cantidad que llevemos, ya sea del ramo de olivo, sino en la calidad de lo que estamos viviendo. Dice, el sacerdote y los ministros, revestidos con ornamentos rojos. ¿Qué color? Rojo. Requeridos para la misa, se dirigen al lugar donde el pueblo se encuentra congregado. El sacerdote puede usar la capa pluvial roja que dejará una vez concluida la procesión para revestir la casulla. No siempre tenemos capa pluvial en nuestras parroquias, pero en el caso que haya, puede usar la capa pluvial. Es un ornamento litúrgico que usa el sacerdote durante el año. Mientras tanto, se canta una antífona o algún canto adecuado. Ahí está. Hosana al hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, el rey de Israel, hosana en las alturas.
podemos ir cantando esto para Hosana, 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 oh Señor. Y el sacerdote y los fieles hacen la señal de la cruz, mientras el sacerdote dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y da una bienvenida al pueblo. Seguidamente, el sacerdote hace una breve monición en la que invita a los fieles a participar activa y conscientemente en la celebración de ese día. A participar activa y conscientemente. Ese tipo de participación activa y conscientemente tiene que ser una constante en todas las celebraciones que tengamos. No solamente en Semana Santa, no solamente en Pascua, no solamente en Navidad, sino en cada celebración que hagamos. En la misa, en los bautismos, en la celebración del matrimonio, en la reconciliación. Tiene que ser una participación activa y consciente. Porque si yo voy a una celebración, estoy sentado, ¿estoy participando? No. Haciendo otra cosa, pensando en el problema del trabajo, pensando en la familia. No estoy consciente. Y si aunque esté consciente de la celebración, y el sacerdote dice, el Señor esté con ustedes. No estoy participando de una manera activa. La liturgia es dinámica. La liturgia es un diálogo. Siempre hay diálogo. Que el Señor esté con ustedes. Hay un diálogo. Levantemos el corazón. Y eso quizás lo hacemos de forma automática, pero si lo hacemos después conscientemente, ya deja de ser una respuesta automática, empieza a ser una cuestión consciente y empezamos a penetrar en el misterio de Cristo que está vivo en la liturgia, en la iglesia, en sus sacramentos. Bien, luego de hacer esta monición, el sacerdote bendice los ramos usando una oración que figura en el ritual y rocía los ramos con el agua bendita en silencio. Ya después le vamos a hacer también un machetito de los elementos que vamos a ir necesitando para cada celebración. Hasta ahora ya vimos que necesitamos velas, necesitamos la casulla o la capa pluvial. Si necesita rociar los ramos con agua bendita, necesita ese cachito que está ahí tan bonito, que se llama el calderillo, el calderete, o acetre, y el aspersor o hisopo, que normalmente dicen cómo se llama el palito que usa el sacerdote para decir hisopo. Bueno, entonces vamos a darle un machetito de las cosas que vamos a ir necesitando para preparar la celebración. Si se usa incienso, el sacerdote coloca incienso en el turíbulo y puede incensar los ramos. No es obligatorio. Si se usa, van a ver también que en la rúbrica dice, no dice hay que hacer o que no hay que hacer. Si se usa, se coloca el incienso en el turíbulo y se puede incensar los ramos. El turíbulo. Que la gente también le dice incensar. Y la pasoletita donde se coloca el incienso se llama naveta. Le dicen naveta porque tiene la forma de una nave, parece un barquito. Para ver que muchos de los elementos litúrgicos que tienen nombres raros en realidad significan la forma que tienen. Luego el diácono o el mismo sacerdote proclama el evangelio de manera acostumbrada. Se toma el texto correspondiente al ciclo dominical en curso, según las circunstancias, se puede incensar también el leccionario. Entonces se proclaman las lecturas. Bueno, de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Una vez proclamado el Evangelio, se puede hacer una breve homilía y el sacerdote, el diácono o algún ministro laico invita a iniciar la procesión. Y vamos cantando hacia la iglesia. Comienza la procesión hacia la iglesia en la que se celebrará la misa. Si se usa el incienso, el turiferario va adelante para ver también
en todas las celebraciones litúrgicas hay una especie de orden. El turiferario va adelante con el incienso, luego un acólito con una cruz adornada con ramos, luego 2 ministros con los cirios encendidos, luego el diácono con el evangeliario, luego el sacerdote con los demás ministros y detrás todos los fieles con los ramos en la mano. Y van cantando hasta llegar a la iglesia. Hay una serie de antífonas que proponen. Generalmente las antífonas no las sabemos, no, pero sí canciones que son acordes al momento. Entonces se puede ir cantando canciones que vayan vinculadas con el domingo, con la procesión del ramo. Es importante, más que los ramos, el Hosana. Sí. El Hosana significa salud. Y eso para los hebreos. Ya después fue con los años cobrando y fueron reflexionando los apóstoles, los padres de la iglesia, que significa la afirmación del mesianismo de Jesucristo. Nosotros en el gran Hosana decimos, creemos que sos el Mesías, creemos que has venido a salvarnos y creemos que nos has salvado con tu muerte y tu resurrección. Eso es lo que afirmamos y lo que vamos aclamando en la procesión del Domingo de Ramos. ¿Acólito qué significa? Acólito es el que acompaña al sacerdote. Es como si fuera un monaguillo. Y entonces, en el misal hay una serie de salmos que se pueden ir cantando o recitando durante la procesión. Hay veces que la procesión no te dice, che, salimos solamente una sola canción. ¿Qué hacemos después? Rezamos el rosario, vamos a rezar el rosario. Y quizás el rosario es una hermosa oración, pero quizás no sea apropiada para la procesión del Domingo de Ramos. Puede ser utilizado en otro momento, se puede rezar el rosario. Entonces, ¿qué se puede hacer? Si se sale una sola canción, se puede, una persona leyendo la estrofa del Salmo, y entre estrofa y estrofa ir cantando Hosana, Hosana. Él recibirá la bendición del Señor, la recompensa de Dios su Salvador. Así son los que buscan al Señor, los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Hosana, Hosana. Puertas, levanten sus dinteles, levántense puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? El Señor, el fuerte, el poderoso, el Señor poderoso de los combates. Hosana, Hosana. Entonces, de una forma sencillita, participa toda la gente y de una forma más consciente y activa. Bien, entonces, al entrar la procesión en la iglesia, se canta otro responso alusivo. Dice, al llegar al altar, el sacerdote lo venera y según la circunstancia le inciensa. Según la circunstancia. Luego se dirige a la sede, si usó la capa pluvial, la deja y se coloca la casulla. Omitidos los ritos iniciales, y según el caso también el Señor ten piedad, pronuncia la oración colecta de la misa. Entonces, no hay ritos iniciales, no saluda de nuevo el sacerdote, porque ya saludó antes de la procesión. Y los ritos iniciales empezaron con la procesión. Entonces, pronuncia la oración colecta de la misa y la misa continúa como de costumbre. Las lecturas, etcétera, etcétera. Esa es la primera forma de celebración. Habíamos dicho que es la primera formación con procesión. La segunda forma es una entrada solemne. Dice, cuando no es posible hacer la procesión fuera de la iglesia, la entrada del Señor se celebra dentro del templo en forma solemne antes de la misa principal. ¿Qué ocurre? Hay veces que puede llover. Y si yo digo, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos una entrada solemne, pero dentro de la iglesia. Los fieles se reúnen ante la puerta del templo o bien dentro de en el atrio, con los ramos en sus manos. El sacerdote, los ministros y un grupo de fieles se dirigen a un sitio adecuado del templo, fuera del presbiterio, desde donde la mayor parte de los fieles pueda ver el desarrollo del rito.
se canta la antífona de Hosana y otro canto, se bendicen los ramos, se proclama el Evangelio de la entrada del Señor a Jerusalén y luego se dirige solemnemente hacia el presbiterio mientras se canta el responsorio y otro canto apropiado. Es lo mismo que hicimos hasta en la presentación, lo único que ahora lo hacemos chiquitito adentro de la iglesia. Al llegar al altar, el sacerdote lo venera, luego se dirige a la sede y nuevamente, omitidos los ritos iniciales, pronuncia la oración conecta y la misa continúa como de costumbre. Lo mismo, más cortito. Y la tercera forma es la entrada simple. En todas las misas en que no se hace la entrada solemne, se conmemora la entrada del Señor en Jerusalén por medio de una entrada simple. Mientras el sacerdote se dirige al altar, se canta la antífona de entrada, el sacerdote llega al altar, lo venera, se dirige a la sede, luego de la señal de la cruz, saluda al pueblo, como no hubo procesión de entrada solemne, saluda al pueblo, y luego la misa continúa como de costumbre. Y acá, un punto importante, está marcado acá. En las misas en las que no es posible hacer el canto de entrada, ¿dónde está? No lo puse yo para que vos lo digas. A ver. Cuando no se pueda celebrar la misa, hay veces que se las visitas, no tenemos el sacerdote, no podemos. Cuando no se puede celebrar la misa, es conveniente que se haga una celebración de la palabra sobre la entrada mesiánica y la pasión del Señor, ya sea el sábado por la tarde y el domingo a una hora oportuna. Y esa celebración de la palabra la podemos hacer nosotros, si no hay sacerdote. Algún ministro de la Eucaristía puede presidir, algún catequista puede presidir. Entonces, capaz que sean 20 personas, se hace la celebración de la palabra. No tendremos misa, pero es conveniente que se haga una celebración porque es un día especial el Domingo de Ramos, donde es la apertura a la Semana Santa. Claro que sí. La tienen en realidad, la tienen, está nada más que al principio, hasta el principio de todo el archivo, así que tienen esa recomendación que sale en lo virtual, pero única y exclusivamente para los lugares donde están súper alejados, donde no hay presencia de sacerdotes, donde, bueno, es muy particular, donde sea muy particular la situación. Sí. Y entonces, ¿cómo hacemos con la bendición de ramos en esos casos, si no tenemos sacerdote? No, es esa celebración de la palabra. Se hace una celebración de la palabra. Sin bendición. Sí. ¿Cómo? Como bien dice Daniel acá, la tercera forma que es la entrada simple. Sin bendición de ramos. El ministro no puede bendecir los ramos. No podemos bendecir ramos. Perfecto. Se lee la palabra, se ora, porque en realidad esto es oración. Nos preparamos para orar y acompañar al Señor como si estuviéramos con Él en el cuarto de los hombres. Y recordemos que el Señor está presente no solamente en el pan eucarístico, el Señor está presente en la proclamación de su palabra, en la comunidad y en la celebración de la Eucaristía. En caso que no hay sacerdote, no se puede consagrar el pan, pero sí en la proclamación de la palabra y en la comunidad. Y si se hace la celebración de la palabra con distribución de la comunión, mucho mejor todavía. En el caso, y esto es algo muy complejo y práctico, porque eso es lo bueno que tiene la liturgia, que uno lo puede hacer pastoralmente. Cuando hay estos casos donde estamos perdidos en el fin del mundo, donde no nos podamos congregar con otros hermanos por la situación geográfica, mayormente por la ausencia de sacerdotes o por en otro caso particular, ¿no es cierto? Como puede ser que ha sucedido catástrofes, guerras y otras serie de situaciones humanitarias que realmente no escapan la humanidad, la redundancia. Así que sí debemos estar preparados, porque siempre debemos dar gloria al Señor, principalmente en su misterio pascual. Para la celebración de este caso puntualmente van a tomar la tercera forma, nada más. Se lee la palabra y la misa se lee como la misa.
celebración sigue como de costumbre, de acuerdo al ritual para los ministros extraordinarios de la comunidad. Sí, una consulta que sí, por ejemplo, se puede llevar para ese día el mes que tiene que celebrar ese día. Puede llevar de otro lado bendecido el ramo y entregar ese día de celebraciones que bendecir un sacerdote, tiene que ser bendecido ese día. No, si el ministro participó, por ejemplo, de una celebración donde se pudo realizar la primera forma y la segunda forma de donde se realizan los ramos, puede hacerlo. Porque en realidad el ramito de olivo o de cualquier otro árbol tiene una significación muy particular para la piedad popular. Para la piedad popular, pero que en realidad esa piedad popular en la pastoral litúrgica cada día la tenemos que evangelizar más, la tenemos que purificar más. ¿Por qué? Por ejemplo, no sé si les ha pasado en sus comunidades, el domingo de Ramos donde vemos el templo lleno, vemos la calle llena, vienen los vecinos que nunca hemos visto en la vida y nuevos y los que hacía mucho que no veíamos. ¿Por qué? Porque consideran que el ramo bendito es como un amuleto. Ah, si yo voy a buscar el ramo bendito, me va a dar protección. Bueno, sí, por un lado sí, porque es un sacramental. Pero en realidad, el significado propio de esta celebración es precisamente la entrada triunfal y declarar a Jesucristo como el Mesías. Ese es el significado, por eso es Domingo de Ramos en la casa del Señor. Y nosotros queremos actualizar junto con los hebreos de aquella época, ¿se acuerdan los niños que cantaban? Es esa alegría, la alegría es, por eso es, que el ramo significa para nosotros la alegría, la adhesión a Jesucristo en su misterio pascual, que va a ser nuestro después también. Nosotros también, en la vida, hacemos ese proceso. ¿Va? ¿Quedando más o menos claro? Una pregunta. Sí. En la tercera forma. Sí. Entrada simple. Sí. ¿Es el día o relación? No, se toman las mismas lecturas que el domingo de Ramos. Lo que varía es la entrada. Lo que varía es la entrada. Para la entrada que es antífona, no sé cuándo tienen el material. Eso se realiza. En el caso donde no hay sacerdotes, por todas estas cuestiones que yo les digo, estas cuestiones de vida que yo les he mencionado. Pero también hay un factor importante que hemos adoptado durante mucho tiempo en la iglesia. No nos cuesta nada reunirnos con nuestros hermanos. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos tener de pronto por ahí, yo tengo una capillita al lado, si en esa capillita al lado no hay sacerdotes, ustedes saben que hay una realidad de la iglesia en el mundo, cada vez son menos los sacerdotes. Entonces, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Acoplarnos con los hermanos de las otras comunidades. Eso tenemos que hacer. Acoplarnos con los hermanos de las otras comunidades. Pero no es necesario que sean ministros, puede ser cualquier fiel a realizar la lectura que sea que pertenezca. Hay pueblos que están perdidos, ¿no es cierto?, en el norte, que hay una pequeña capilla que el sacerdote tiene y no puede ir, pero no hay ministros de la Eucaristía. Pueden ser personas que se reúnen para rezar el rosario, pero en ese momento hacer la lectura. ¿En el domingo? En el domingo después de Ramos. Eso sí, es criterio de la pequeña comunidad, si es que por razones extremas. Sí, porque hay muchos pueblos en que el sacerdote tiene 15, 10, 12, 13 capillas y bueno, no puede estar en todas. No, pero ese es el desafío. Tratar de pastoralmente preparar lo mejor que se pueda las celebraciones pascuales con otras comunidades. Digamos, porque nos están haciendo así. Sí, pero bueno, anda. No lo juntamos aquí en el grande área que es la ciudad. La manera de se proclama cualquiera de estos dos lecturas bueno, si la misa se celebra, como dijimos, se sigue celebrando normalmente,
está a la liturgia de la palabra, se hace la lectura de la pasión, si no se llevan siglos ni se sienten. Se omite el saludo y la asignación del individuo. Estas son ya cuestiones que tiene que tener en cuenta el sacerdote y tiene para... A eso es lo que yo me refería. Ah, sí, es la lectura de la Yo pasión. entiendo que es lo correcto. Claro. Después se estudia la pasión. Entonces, la tercera forma, que se lee las dos. No, no, no. Se lee la pasión. No, la tercera forma directamente la misa. La que habíamos dicho, la lectura de la entrada de Jesús a Jerusalén es en la celebración de la dos primeras, que es para la procesión, ya sea desde afuera del templo, afuera del templo. Claro, para que lo entiendan, claro, la tercera forma es como una misa de costumbre, nada más que la aposta la toma, el sacerdote con una oración en particular. Bien, entonces se lee la lectura de la pasión, luego se puede hacer una homilía y la misa continúa normal. Se dice credo, ¿no? Sí. Se dice credo, ¿no? Por ahí algunos saben muy bien credo y oración universal, ¿sí? Entonces, sigue la misa normal con la presentación de los dones, el rito de la comunión y el rito de despedida. Eso fue ayer, hay que comprarlo. No, no está pasando. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Yamila, soy de la parroquia Señora del Pilar de acá del centro y hace un par de años que también estoy colaborando con la Comisión de Liturgia. Yo voy a hablar un poquito de los elementos prácticos, de las cosas más prácticas, aquellas que también debemos prepararlas con mucho amor y con mucho tiempo, que son, bueno, los manteles, la mesa, en el caso de que hagamos una procesión fuera del templo o a la entrada del templo, la mesa, para poner todos los elementos, el tubíbulo, el incienso, el carbón, las brasas, la cruz procesional, el cirio, el calderete y el aceite, el hisopo y el agua. Eso, bueno, dijimos que ya vamos a pasar una lista con todos los elementos y es bueno y aconsejable que podamos hacer una lista y ponerla en un lugar visible para que todos los que nos encargamos de esa preparación podamos preparar todo con detalle y que no nos falte nada y que no nos surjan esos apuros a último momento. El vaso que va con el calderete, ¿cómo se llama? Hisopo. ¿Y qué es para bendecir? Sí. Pero tiene otro nombre recién. Y este es el hisopo que el padre hace así. Pero es aspersor Y también. va con agua bendita. Pero es el aspersor también, el mismo. También, sí. Ojo que si no tenemos hisopo en la parroquia, Una rama. usar el mismo ramito. Hace falta que tengamos. Si no tiene calderete, hay que poner una jarra. Puede ser utilizado también para algunos elementos que sirvan para contener el agua bendita y para hacer nada. Disculpa una pregunta, turíbulo, perdón. El turíbulo Es del incienso. el incensario. Ese es el turíbulo. Y esta sí, en la otra, donde se pone el incienso, la naveta. Ya estamos yendo a por ahí los nombres reales que tienen, por ahí no sabemos el nombre. Carbón están carísimos. Carboncito, Sí. que lleve de No, eso va a depender de la preparación que cada equipo de liturgia contemple junto con el sacerdote. Estamos en época de sinodalidad, así que eso hay que machacárselo bien. Si no hay capa pluvial, si no hay calderete, si no hay problema, se celebra con esto. Pero siempre tratemos de hacer el esfuerzo porque todo tiene su significado. No es que yo quiero ponerlo para hacer, no, todo tiene, la solemnidad tiene su significado. No me quiero extender más, no me quiero extender más. Ya pasó. Bueno, junto con estos elementos también
todos los ornamentos coco, la capa pluvial en el caso de que haya, misal, leccionario y las palmas y los bancos. Y también ponemos una gran importancia a todo lo que es la limpieza de los elementos litúrgicos y de los ornamentos y del templo. Ya también, porque es tan amplia la cosa, que ya le vamos para los sacristanes, le vamos a dar unos tips para mantener higiénico y que estén bellos todos los objetos. Quería hacer como un tip que decía, por ejemplo, nosotros nuestro valor que hacemos, que significa mucho, que a veces cuesta de que nos traigan los ramitos para quemar, para usar para fiestas de ceniza. Entonces lo que hacemos es, en una bolsa para los chiquitos, hacemos bendecir y eso lo guardamos para quemar y prever para las fiestas de ceniza del año siguiente. Y agiliza mucho. Y bueno, y enseñarle a la gente también ahí la celebración como codificando para que cada uno lo haga en su casa, o quemando o quemando. Bueno, nos queda una partecita, ya vimos todo lo que es cómo se despliega el rito, que son las acciones simbólicas, cómo lo vamos a ir viviendo. Vimos los objetos, lo dijo la Yami, ahora nos quedan los ministerios y los servicios. ¿Qué ministerios tenemos que tener en cuenta para la Semana Santa en general? Todo. Ministerio del sacristán, ministerio de acogida, ministerio del monitor o animador de la celebración. Apréndanse esa palabra, monitor o animador, no guionista. Ministerio del acolitado, que es el ayudante al altar, ministro del lector, ministerio extraordinario de la comunión y el ministerio de la música y los cantos. Son la generalidad de los ministerios que tenemos que tener en cuenta para toda la Semana Santa. Y es importante, con el tiempo, los que hacemos liturgia y estamos en esta pastoral, incorporar la palabra ministerio. Pero eso va a ser tema para un próximo encuentro, porque realmente es así. Queremos ser cada vez mejor y mayor una iglesia ministerial. Pasada. Bueno, eso ya lo dijo, ya saben cómo vamos a limpiar, cómo preparamos el templo, eso ya lo vimos. Una cosa muy importante, ornamentación y todo lo que es audio, porque ustedes no sé si han tenido que pasar por ahí el audio nunca funciona. Propio del católico, propio de nuestras procesiones, propio de nuestras celebraciones. Así que bueno, como por ahí no todo lo podemos hacer, habrá que invertir algún pesito, buscar un técnico y que adecue el sistema de audio en los templos. Silvana, ¿cómo es que dijiste? ¿No guionista? Monitor o animador de la celebración litúrgica. Ahí en el archivo ya le pasamos. Sí, ¿y qué sería? ¿Cómo sería? Claro, es el que va a animar, porque la palabra animación viene de ánima, de poner el alma para ir animando a sus hermanos a celebrar. ¿Qué es lo que normalmente y torpemente le llamamos guionista? En realidad no es el guionista, no va guiando, va animando, porque estamos orando, estamos guiando, estamos orando. Entonces, ¿qué hace el guión? Concepción del guionista, ahí sí se le puede llamar guionista. Como guionista, que se encarga de escribir y de saber los momentos de la misa, que eso también es importante, para que todos, porque la liturgia es esto, es una sinfonía de ministerios. Si falta uno, va a sonar desafinado. Ministerio de acogida, perfecto. Es el que es muy importante. Antes se decía hostiario, ¿no? Es el que receta, el que le da la bienvenida a los hermanos. Es tan importante ese ministerio, tan vital y tan humano. ¿Por qué? Porque los hermanos vienen con una carga de vida que nosotros no sabemos, pero con una cordialidad, amabilidad, una sonrisa, podemos entrar en el ministerio. Bueno.
de acogida es la recepción. Como estábamos parados ahí, como Exactamente. La recepción. Si tienen alguna catequesis, es ese el ministerio que se encarga de repartir las hojitas, el domingo, la lectura, o todo lo que se prepara. Algo que la Conferencia Episcopal de Liturgia nos tiene así, acá. Yo celebro, tú celebras, todos celebramos. Muy importante para que confeccione el guión, que diga, nos ponemos de pie para recibir al celebrante. No, nos ponemos de pie porque somos hijos de Dios y vamos a adorar al Padre. Pero celebramos todos. ¿Listo? Hemos terminado con el Domingo de Ramos. Por mail y una señora decía así que si no estaba en el mail, estaba en el spam. Bueno, yo lo recibí por mail. ¿El mail lo recibí? Sí. Y si no, y una señora decía que los podían encontrar en el spam. Les pido que aquí hay gente que al fondo no escucha bien. No hablemos, por favor, porque parece una acabo el mosquito, no me deja de escuchar bien. Una de las cosas que les quería decir es que lo más importante acá es la preparación del grupo, del equipo de liturgia, la preparación espiritual. Porque muchas veces estamos los liturgistas, los ministros, los servidores peleados, no nos miramos. Eso es una realidad, yo se lo digo así, es una realidad. Peleamos por un puesto, peleamos para que esto, peleamos por... No hablen, por favor, porque es así la cosa, ¿no? Entonces, la preparación espiritual, porque la celebración va a salir tanto como nosotros la preparemos, pero va a tener ese algo que va a estar con la gracia de Dios y con nuestra espiritualidad, ¿sí? Así que ahora vamos a pasar a la cena del Señor. Bueno, ahora vamos, ¿te escucha bien? Pues tengo un tono de voz un poco bajo. Bueno, yo soy Liliana, de la Capilla de Jesucristo Buen Pastor, que pertenece a la Parroquia Nuestra Señora de Fátima. Bueno, ahora vamos a entrar en el triduo pascual, ¿sí? Terminamos el Domingo de Ramos y comenzamos con el triduo pascual. Dice, en esta semana tenemos toda la fuerza salvadora y el motivo de la liturgia anual. Y en ella, y sobre todo el triduo pascual, que la corona. Es ahí donde se derrama todo el torrente de gracia que alegra el pueblo de Dios, que es la Iglesia, esposa y sacramento de Cristo Redentor. ¿Y qué vemos en el triduo pascual? Acá empezamos a vivir el triduo pascual. La pasión de la resurrección del Señor comienza con la misa vespertina de la Cena del Señor y tiene su centro en la vigilia pascual y se cierra con las vísperas del Domingo de Resurrección. ¿Sí? Bueno, ahora nos adentramos al Jueves Santo. Bueno, ahí empezamos, cuando comienza esta celebración. Dice, primero, ¿qué celebramos? ¿Sí? El Jueves Santo. ¿Qué es lo que celebramos? El Jueves Santo celebramos la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio, el lavatorio de los pies, con el gesto de amor que Jesús nos deja, ¿sí?
Entonces, este es un día de fiesta, un día de alegría, ahí comenzamos a celebrar, ¿sí? El carácter del Jueves Santo es un carácter celebrativo, ¿sí? Porque vamos todos invitados a la cena, la última cena, la cena del Señor, ¿sí? Bueno, para cumplir con las palabras que el mismo Jesús nos deja, ¿sí? ¿Qué hacemos? Hacemos memoria, dice, porque el mandato de Jesús nos dice, hagan esto en conmemoración mía, ¿sí? Entonces volvemos a vivir esto, ¿sí? En cada misa, como decían Silvana y Daniel, volvemos a hacer memoria de esto, como el mandato que nos decía Jesús, ¿sí? Y también festejamos todos aquellos que han dicho sí a Jesús, que son nuestros sacerdotes, ¿sí? Entonces también se instituye el sacerdocio. Y también el gesto que Jesús nos deja a nosotros, que también nos pide que hagamos en cada lugar, y nosotros como agentes de liturgia también nos ponemos un poco a lavar los pies de los hermanos también, ¿sí? ¿Cuándo comienza esto? Comienza el jueves a la mañana con la llamada misa crismal, ¿sí? Donde es presidida por el obispo diocesano y celebrada por sus presbiterio, por todos los sacerdotes. En ella se consagra, ¿sí? Se consagra el Santo Crisma y se bendicen los óleos, ¿sí? El óleo de los catecúmenos, con el que se van a bautizar, y el óleo de los enfermos. Digamos que son todos los óleos que se van a precisar para los sacramentos. Y estos óleos se empiezan a utilizar después de la misa de vigilia, o sea, después de el sábado, ¿sí? Bueno, después el padre Javier va a ser más extenso en la cuestión de hay de una los óleos. sorpresa, Lili, ¿cierto? Exacto. Tenemos una sorpresa. Es algo que todos queremos saber, que nos intriga, ¿sí? Sobre los óleos. Así que yo no voy a profundizar sobre eso, sino que después el padre Javier lo va a profundizar y va a ser muy lindo, ¿sí? En ello se consagra el Santo Crisma, se bendicen los óleos, se usa la administración de los sacramentos, como habíamos dicho, ¿sí? Y junto con ello, todos los sacerdotes renuevan las promesas realizadas en su ordenación. Es una manifestación de la comunión, ¿sí? Bueno, es una manifestación de la comunión existente entre el obispo y sus presbíteros, en el sacerdocio y en el ministerio de Cristo, ¿sí? Y con esto, con este gesto, los sacerdotes de nuestra iglesia celebran un año más de la institución sacramental, ¿sí? Bueno, dijimos que comenzábamos con la misa vespertina, ¿sí? Bueno, empezamos con directamente ya el jueves de la Cena del Señor. Ahí empezaríamos con todo lo que tiene letritas está en rojo. Todo lo que está en rojo ya está, como dijimos, lo que es ritual, la rúbrica que se llama, ¿sí? Está todo sacado de ahí, que son las indicaciones para poder celebrar correctamente, digamos, todos los sacramentos. Bueno, ahí podemos empezamos como dijimos primero. El jueves de Cena del Señor tiene carácter celebrativo, ¿sí? La música es muy importante, el templo también es importante, la disposición nuestra también es importante. ¿Por qué la música? Porque nosotros vamos a una fiesta, ¿sí? La fiesta de la Eucaristía, la fiesta del banquete, la del banquete, que todos somos invitados, ¿sí? Entonces es una celebración especial. Todo lo que sea la música tiene que tener ese carácter, y también buscar los cantos adecuados que tengan que ver con la celebración, el canto eucarístico sobre todo. Bueno, en la procesión de entrada pueden ir los óleos, ¿sí? Entonces el animador puede hacer una mención de que entran los óleos que han sido consagrados
es la misa crisma, ¿sí? También ahí entrarían, ahora tenemos también, por lo menos en nuestra parroquia, el párroco suele hacer también entrar a la gente que va a ser, que le van a lavar los pies, ¿sí? Los 12 apóstoles. Nosotros, en particular, en mi parroquia, lo digo antes que lo pregunten, si fuese varón, niño, grande, él elige a tres referentes, digamos, de cada comunidad, que nosotros tenemos la parroquia y las capillas, donde están niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, ¿sí? Bueno, entonces estamos en la entrada con los cantos principales y los cantos al principio comienzan celebrativos y después va bajando, ¿sí? Ya tenemos, ya cuando vamos ya terminando la celebración, cuando se va armando el monumento, ya cambia ahí. Entonces es importante a veces los ministros de la música decirles que busquen los cantos adecuados, ¿sí? Primero celebrativo y contemplación. Y sobre todo que tengan que ver mucho con el momento que se está dando, ¿sí? El momento del lavado de los pies, los cantos que sean adecuados, y después con la meditación y cuando está en el momento de reset, ¿sí? Cuando ya se arma el monumento y ahí ya hay un momento más contemplativo. Entonces es importante decir que cuando hacemos un grupo de liturgia que hagamos énfasis eso, ¿sí? Lo ideal siempre, como dice nuestro párroco, que nos juntemos todos, de todos los ministerios, para armar todo lo que son las celebraciones, ¿sí? Los ministros, los animadores de la celebración, los acólitos, y las personas que quieran colaborar, ¿sí? Para que todos en conjunto podamos tener una hermosa celebración. Bueno. Sí. Sí, eso, ya vamos a llegar a eso. Sí. El tabernáculo cuando comenzamos está vacío, ¿sí? Es una cosa a tener en cuenta. Cuando comienza la celebración está vacío, ¿sí? Eso es importante. Después vamos a hablar de lo que es con respecto al templo, ¿sí? En el templo, ya después Carmen lo va a decir bien, cómo tiene que estar y cómo preparamos la cuestión de la reserva, ¿sí? Buenos días, me llamo Carmen. Una pregunta, ¿eso del tabernáculo que es vacío cuándo? ¿El jueves a la noche? ¿Cuándo? El jueves a la tarde. La misa de la cena. Cuando comienza la misa, está vacío. La misa de la cena. Bueno, me llamo Carmen, soy de la parroquia del interior de San Agustín. Acá también me acompañan unas amigas. Bueno, lo que seguimos con el tema de lecturas de ese día, tenemos la lectura del Éxodo, el Salmo y la segunda lectura, que es la primera de Corintios. Y el Evangelio, en este caso, es de Juan 13. El Juan va para todos, como dice algunos. Acá lo que hace referencia, se lee el Evangelio y se suele hacer, no sé, en algunas comunidades, la homilía, o si no, se pasa previo al lavado de los pies. Bueno, con respecto al lavado de los pies, el sacerdote va a lavar los pies, lo que mi compañera había nombrado, que entraban primero con los 12, se va a ubicar en un lugar, y el padre se va a sacar la casulla, y bueno, va a comenzar a lavar los pies a nuestros hermanos. En ese momento no se dice después, no se dice el credo,
Bueno, después comienza la liturgia eucarística. Al comienzo de la liturgia eucarística se puede ver entonces una procesión de fieles